En septiembre de 2024, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un aumento de 0.05% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.58%, con lo que ligó 2 meses a la baja. El mes pasado, el índice de precios subyacente se incrementó 0.28% a tasa mensual y 3.91% a tasa anual. Para conversar sobre el tema, saludo a Pamela Díaz Loubet, economista en jefe de BNP Paribas México. ¿Cómo estás, Pamela? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Hola, Darío, igualmente. Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Pues molestándote para que nos des un punto de vista sobre pues cómo se está moviendo la inflación, qué te dicen estos ajustes. Claro que sí, la verdad es que fue una lectura buena en lo general, ya tú adelantabas cómo se presentó justamente ya esta tendencia a la alza durante los últimos 2 meses y solamente me gustaría como mencionar algunos puntos que están justamente a la hora de desmenuzar esta lectura de inflación. Consideremos que esta lectura mensual de 0.05% la debemos de contrastar con un promedio estacional de alrededor de 0.40%. Es decir, fue una lectura que de hecho, al contrastarla con el promedio de los últimos años, parecería bastante positiva. Esto se debió a dos cosas principalmente. Por un lado, recordemos que la inflación en agropecuarios había estado bastante fuerte por un tema climático y lo que estamos viendo pues es parte de cómo se están haciendo para atrás, deshaciendo algunos de estos choques que afectaron al componente no subyacente. Por otra parte, y tal vez esto sea lo más importante, del lado subyacente seguimos viendo que algunos componentes en particular de mercancías alimenticias y no alimenticias siguen mostrando una tendencia a la baja y ya por debajo de sus promedios estacionales. Es decir, parecería una lectura en lo general positiva porque tenemos que se están deshaciendo choques que en principio pues teníamos cierto temor que pudieran traspasarse a la inflación subyacente y por otro lado parecería que la tendencia a la baja de la inflación subyacente está siguiendo su curso. ¿Cuál es el problema con esta lectura de inflación? Que algunos de los elementos que estuvieron presentes y que ayudaron a tener esta lectura que estacionalmente es bastante baja, pues probablemente no estén presentes en las siguientes lecturas de inflación. Por ejemplo, ya el espacio para que se sigan deshaciendo los choques ya no probablemente esté ahí para las siguientes lecturas, en particular del lado agropecuario. Y por otro lado, seguimos teniendo una persistencia importante en la inflación en servicios que podría generar que esta última milla del proceso desinflacionario pues siga siendo bastante retadora, ¿no? Entonces, es una lectura positiva, sí, pero hay que tomarla con cautela porque no necesariamente tendría por qué ser sostenida a la baja. ¿Cuáles serían los nuevos choques estacionales que pues habría que considerar para de alguna manera determinar el comportamiento de la inflación en los meses por venir? Hay dos importantes. El primero de ellos sigue siendo el tema de factores climáticos. Las sequías son más fuertes, las inundaciones son más fuertes, los inviernos son más fuertes y esto lo que está haciendo es alterar los ciclos estacionales del componente agropecuario y hace que los choques sean más fuertes y que exista un riesgo de traspaso a la subyacente. Aquí lo clave para evaluar es que se quede en un choque de precios relativos, es decir, solamente se ajuste el precio del jitomate una quincena y luego tengamos el ajuste la siguiente y que no se genere esta contaminación de precios. Y por otra parte, el segundo choque es el choque de traspaso cambiario. Ya Banco de México ha mencionado, ha sido bastante explícito en decir que el traspaso cambiario es bastante pequeño en este momento en México, pero me parece un punto importante a monitorear, sobre todo a la luz de que, pues, bueno, al final del día hay muchos elementos que pueden generar volatilidad cambiaria en los mercados financieros que potencialmente podrían tener un impacto sobre inflación. Déjame nada más añadir un punto más aquí, que este como tal no es un riesgo, pero creo que hay que darle cierto seguimiento, y es el mercado laboral. Ya hemos visto que ha desacelerado la creación de empleo un poco, los salarios reales también están bajando un poco, pero sigue habiendo presiones de demanda en México. En un contexto en donde la inflación en servicios sigue siendo altamente persistente, estas condiciones del mercado laboral todavía pueden generar pues hacer que la inflación en servicios siga siendo resistente, ¿no? Entonces te diría, hay dos riesgos, agropecuarios y tipo de cambio, y hay un elemento del lado de la parte de demanda agregada que hay que darle bastante seguimiento relacionado con esta fortaleza que sigue mostrando el mercado de trabajo en México.
¿Qué elementos hay que considerar para próximas lecturas? Por ejemplo, en el sector servicios, no tanto en el comportamiento de la canasta de alimentos. Por ejemplo, en el sector servicios, la inflación año contra año se mantiene todavía por encima de 5%. Un primer paso pues sería ver que se da la ruptura de este nivel psicológico, ¿no? Nosotros estamos previendo que esto suceda ya tan pronto como en la segunda quincena de octubre, pero a partir de aquí pues hay que obviamente descomponer un poco qué está pasando con la inflación en servicios. Por ejemplo, el componente educativo es uno de los componentes que suele tener una incidencia alta en septiembre y en esta ocasión vimos que pues ya mejoró un poquito y ya se comportó en línea con el comportamiento estacional. Este componente había sido duramente afectado por el tema de acumulación de costos durante la pandemia, entonces es favorable ver que ya se está presentando esta mejora. Por otra parte, vemos que el componente de vivienda sigue estando bastante persistente, de hecho fue uno de los componentes que tuvieron una mayor incidencia sobre la lectura mensual en septiembre y creo que va a ser uno de los que va a seguir mostrando pues esta resistencia a disminuir. En vivienda la verdad es que es un poco complicado porque está muy relacionado tanto con factores de oferta como con factores de demanda. Y aquí va a ser difícil romper esta persistencia, ¿no? Entonces, muy en específico en inflación en servicios, te diría que hay que observar qué pasa con el agregado de servicios, ver si rompe este 5% y ya en específico ver si se mantiene esta tendencia, mejora la estacional en el componente de educación, que al menos en septiembre fue bastante favorable, ¿no? Oye, Pamela, ¿qué podemos esperar para el 2025 ya una vez que la presidenta Sheinbaum pues esté en plenas funciones y sobre todo atendiendo pues a los proyectos que tiene de incrementar los programas sociales, estos particularmente que anunció recientemente de mujeres de 60 a 65 años, de llegar al objetivo de garantizar y media canastas básicas y toda esta discusión que hay en torno a las jornadas de trabajo que pues han puesto nerviosos sobre todo al sector empresarial por el costo financiero que implicaría para ellos. ¿Todo esto cómo va a pegarle a la inflación el año próximo? Si te soy honesta, nosotros tenemos un view relativamente constructivo en torno a cómo estas políticas pueden afectar el proceso desinflacionario. Mencionaste varias cosas. La primera de ellas tiene que ver con los programas sociales. Si hay un costo fiscal asociado, potencialmente esto puede seguir generando presiones de demanda, pero lo cierto es que la brecha de producto se ve pues muy cercana a cero. Es poco probable que la implementación de estos nuevos programas sociales genere una desviación significativa de este nivel cercano a cero, ¿no? Entonces, de ese lado, la verdad es que no vemos que el gasto público como tal vaya a generar una presión adicional de demanda. El salario mínimo es otra cosa. Ya estábamos acostumbrados que durante la administración del presidente López Obrador tuvimos algunos incrementos salariales, poquito más de 20%. Sin embargo, las condiciones del mercado de trabajo y del ciclo económico eran distintas. Teníamos una brecha de producto bastante negativa en aquellos momentos y esto lo que hizo es que pues, el choque salarial por el incremento en salario mínimo pues, no tuviera un impacto tan considerable en la inflación. Entonces, número uno, hay que considerar ciclo económico. Y número dos, el perfil de la inflación que está en este momento. En aquel entonces, la inflación era una inflación muy relacionada a bienes, estaba asociada a esta parte importada por disrupciones de cadenas productivas globales. Y hoy por hoy la inflación que tenemos es una inflación de servicios, en donde el componente trabajo pues pesa bastante para explicar este traspaso de costos, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que vaya a haber un impacto por esta alza de 12% que se espera para el siguiente año. La verdad es que, de hecho, es algo que ya se había platicado en las propuestas de campaña, es algo que ya de alguna manera teníamos incorporado dentro de nuestros estimados, pero sí creo que hay que tomarlo con cautela también, porque estos dos elementos son diferentes. Los dos elementos me refiero al tema de ciclo económico y al tema de la naturaleza de la inflación, que pueden potencialmente hacer que el impacto del salario mínimo sea diferente al que tuvimos antes con incrementos de 20%, ¿no? Entonces, solo recalcar que no es lineal el impacto y pues sí representa un riesgo a nuestro estimado. Pamela Díaz Loubet, economista en jefe de BNP Paribas México, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a ti. Hasta pronto. Excelente tarde. Igualmente. Hasta pronto.